Ahí voy. Pues, sí. Buenos días, hermanos. Ay, Dios. Pues vamos a empezar. Sí está encendido, ¿verdad? Ya, listo. Nuevamente, buenos días, hermanos. Y gracias a Dios porque estamos aquí reunidos. Y me encanta esta parte en la que les tomo una foto. Y todos bien entusiasmados. Se arreglan, se preparan. Tenemos hoy hasta deportistas, se fueron a correr antes de venir. Y, híjole, ¿quién como ustedes? Digo, porque yo no. Ok, todos saluden. Pero no levanten la mano porque tapan al de atrás. Excelente. Muy bien. Pues gracias a Dios porque estamos aquí, hermanos. Gracias a Dios porque podemos alabarlo, glorificarlo, cantarle. Pero también gracias a Dios porque Él nos ha tenido durante ya hoy 13 semanas aprendiendo acerca de las bases doctrinales. Así como los dos temas anteriores sobre el arrebatamiento y el destino eterno, el tema que vamos a tocar hoy es delicado. ¿Por qué? Porque lejos de ser tomado en serio, ha sido incluso olvidado en las enseñanzas comunes. Hay quienes reaccionan de diferentes maneras delante de estas enseñanzas, porque hoy vamos a hablar de un personaje pues al que debiéramos de conocer y conocerlo bastante bien, pero a veces como que hay una cierta resistencia. Hermanos, cuando iban a invadir la tierra prometida, ¿qué hicieron el pueblo de Dios? ¿Qué hizo? ¿Alguien se acuerda? Enviaron espías, ¿verdad? ¿Para qué? Para inspeccionar, para reconocer la tierra, para conocer al enemigo, y regresaron y que hay gigantes y que hay esto y que hay lo otro y que nos va a ir como en feria unos 10, y los otros dos decían, no, sí, con el poder de Dios. Pero ¿qué es lo que habían hecho? Habían ido de avanzada y conocían a su enemigo. En la actualidad es lo mismo en todo el mundo. De hecho, dicen que todos nos espían y todos se están espiando. ¿Por qué? Porque finalmente todas las naciones de alguna u otra manera consideran a las demás sus enemigas, enemigos potenciales, no enemigos latentes, sino potenciales. Y hermanos, hoy vamos a hablar de nuestro enemigo, el enemigo de Jesús. ¿De quién estoy hablando? De Satanás. Hablar de Satanás es algo delicado. De hecho, está muy activo siempre él y sus huestes, viendo cómo pueden entorpecer aún más el progreso del Evangelio. Cuando Moni y yo trabajábamos en el club bíblico allá en Héroes Tecámac, se veía mucho. Cada vez que se empezaba a compartir el Evangelio, los perros ladran, tocan, yo suena el teléfono, algo pasa siempre. Por eso hoy también les quiero pedir que oremos, pongamos este tiempo en manos de Dios, porque hablar de Satanás con la Biblia en la mano es amplísimo, es amplísimo. De hecho, se tiene que estudiar, dentro de los que estudian teología de manera formal, la angelología, satanología, demonología, que no es otra cosa más que el estudio de los ángeles, de Satanás y de los demonios. ¿De acuerdo? No tiene nada de grave, no tiene nada de malo. De hecho, como que debemos de quitarnos eso de la mente, porque Satanás utiliza un montón de trucos para llenarnos la cabeza de mentiras. Ajá. Entonces, vamos a dar comienzo a este tema, que es la persona de Satanás. Y les pido por favor me acompañen a orar. Padre amado,
Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das y por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque tú nos permites conocerte y también conocer a tu adversario y nuestro, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra es que podemos saber esto. Y, Señor, te ruego, Padre, que tú no permitas que ninguna actividad demoníaca se presente en esta congregación en este momento, que podamos estar concentrados en ti nada más y que aunque aprendamos de Satanás, sabemos que todo es para tu honra y gloria y solamente aprendemos más de ti, Señor. Me pongo en tus manos, Padre, que solamente se hable tu palabra, única y exclusivamente lo que dice tu palabra, Señor, y no ideas personales, Padre. Te ruego por mí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues para dar comienzo con este tema, vamos a saber qué es lo que dice la base doctrinal 13, que creo es la M, pero yo le he estado numerando para poder llevar una cuenta. Dice, la persona de Satanás. Creemos en la existencia y personalidad de Satanás, el enemigo de Cristo y acusador de los creyentes, aunque fue vencido en la cruz por Cristo. También creemos en la existencia de los ángeles caídos o demonios, ministros de Satanás que constituyen la potestad de los aires, cuyo fin será el lago de fuego. Es grandioso cómo es Dios. Ayer con los adolescentes agarramos este tema. Estuvimos hablando del adversario, enfocándonos en el tema de la armadura que tenemos. Satanás, el diablo, le conocen como diablillo, el chaneque, el patitas, en fin, un montón de apodos que tiene y un montón de personalidades que se le da. Es una figura a la que incluso no se le da importancia. ¿Se han fijado que le tememos más a las personas o a otras cosas que a Satanás? Es más, hasta hay personajes televisivos, ¿no? Y sobre todo comedia. Yo me acuerdo de uno muy, muy particular que inventó Eugenio Derbez y que estaba con unas palanquitas y presionaba el botón y ¡pum!, ocurría un accidente y lo único que hacía era reírse, ¿no? Hermanos, esos son precisamente los trucos de Satanás. Otra manera lo pintan, por ejemplo, en las películas de terror, como un ser al que te le puedes enfrentar y vencerlo. Otra mentira de Satanás. Pero ¿saben cuál es la más efectiva que él usa? Lo pintan como payaso, lo pintan como monstruo. Esas mentiras son muy comunes, pero ¿saben cuál es la mejor? Convencer, sí. Llenarnos de mentiras, sí. Pero su mejor estrategia es convencer a la humanidad de que no existe. Si hay gente que reniega de la existencia de Dios, hay muchos más que niegan la existencia de Satanás. ¿Por qué? Si no existe Dios, en automático no existe un adversario. Muchas líneas filosóficas que atribuyen el mal al hombre dicen, es que el hombre solo es malo por sí solo. Sí, es cierto, ahí está la naturaleza pecaminosa. Pero Satanás también está activo y sus huestes lo están, y mucho. Una vez escuché a un pastor decir, si pudiéramos ver lo que está ocurriendo en este momento por encima de nuestras cabezas, de verdad quedaríamos maravillados y aterrados. Cada uno de nosotros ha tenido un contacto con esto del diablo. Cada uno de nosotros hemos sabido, hemos leído, hemos visto cualquier cosa sobre él. Pero ¿qué dice la evidencia bíblica acerca de él? Una de las cosas que tenemos que ver es que las bases doctrinales en este punto nos resumen. ¿Existe? Sí, existe. Es una persona, no es una cosa. Ya está vencido. ¿Existen los demonios? Claro que sí. También son personas, no son cosas como muchos dicen. Es que es una fuerza espiritual que se mueve por sí misma y empuja el yin blanco para que llegue el yang negro, y entonces vienen las cosas malas, o el lado oscuro de la fuerza, como lo conocen en otras cosas, o cualquier cosa, las fuerzas negativas, la energía mala, la magia negra. Blanca o negra sigue siendo satánica. Y todo lo que hacemos es
cultivar fantasías, historias, mitos. El infierno no es una eterna fiesta. El infierno es un lugar de crujir los dientes y de masticarse la lengua. Y para allá es para donde va. Y ¿saben una cosa? Satanás y sus huestes ya lo saben. Pero no conozco su forma de pensar, pero no tengo otra más que calificar. En su locura está tratando de llevarse a todos los que puede. Porque tenemos una característica en nosotros, que es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si odia a Dios, ¿cómo nos odia a nosotros? Bastante, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a hablar entonces de los siguientes puntos: existencia y personalidad de Satanás, que está derrotado, asimismo los ángeles, y su fin va a ser el lago de fuego. Probablemente son cosas que ya conocen. Vamos a hablar de su existencia, pero su existencia a nivel Antiguo Testamento, su existencia dentro de la historia de Israel, su existencia en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a estar yendo y viniendo en la Biblia, así que vayan calentando las hojas de su Biblia. Y primero que nada vamos a Génesis 3:1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Aquí vemos su primera intervención en la historia, en el Antiguo Testamento. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Fíjense, es su primera aparición y lo primero que hace es mentir. Es su primera aparición en nuestro libro sagrado y lo primero que hace es decir una mentira. Pero ¿saben una cosa? Una mentira no es algo nada más como decir: hermanos, hoy mi traje es azul. ¿Es cierto? Es negro. Bueno, ok, es morado. Un poquito más evidente, disculpe. ¿Estoy diciendo la verdad? No, pero es evidente, ¿verdad? Cualquiera se puede dar cuenta. Pero hay otras maneras de decir mentiras, decir verdades a medias, por ejemplo. ¿Mande? O no decir la verdad. Aquí Satanás incluso está torciendo las palabras de Dios. Básicamente, si lo lees de manera ligera, sin poner atención, dices: no, sí es cierto, sí les dijo eso. No, no les dijo eso. Ustedes pueden agarrar de todo fruto, menos de nada más de este. Y él dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Una mentirota. Ahora, hay algo curioso, de verdad, hablar de Satanás nos podría tomar bastante tiempo, porque sus características son tan claras, tan interesantes e importantes de analizar, que de verdad se puede profundizar mucho, pero nos vamos a concretar en ciertos puntos. Pero no puedo dejar de señalar aquí lo que algunos teólogos dicen acerca de la serpiente. No podemos creer o asumir que la serpiente desde ese entonces era como hoy la vemos. De hecho, hay quienes sostienen que probablemente era un animal hermosísimo. Si ustedes no le tienen miedo a las serpientes, sabrán que hay serpientes con unos colores muy vistosos. Son animales que luego son muy bonitos en sus colores. Hay serpientes que parecen hechas de metal. Ese, según algunos teólogos, pudiera ser un vestigio de su antigua gloria. Pero, ¿qué es lo que pasa? Al coparticipar en este asunto, en este engaño para la caída del hombre, hubo consecuencias. Esa parte no es la importante. La que importa es la primera aparición de Satanás, y lo primero que hace es mentir. Ahí está. En Job 1, 6 al 11, vamos al libro de Job. Creo que muchos saben qué es lo que pasó ahí. En Job vemos que Satanás
es una persona, puede hablar, tiene razonamiento e incluso es tan, llamémosle, atrevido, que es capaz de querer entablar una discusión con Dios. Dice Job, capítulo 1, versículos 6 al 11. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás será todo lo que quieran menos tonto. Sin embargo, también aquí podemos ver algunas evidencias de que no es un ser autónomo, está plenamente sujeto a la voluntad de Dios. Esta parte nos muestra que Satanás está hablando con Dios y es tan necio que se pone a discutir con él. Y sin embargo está sujeto a obediencia. ¿Por qué digo esto? ¿Se dieron cuenta de que Dios le preguntó algo? ¿Y qué hizo? Responder. Cuando un enemigo te habla, muchas veces ni lo pelas. No quieres entablar conversaciones con él. Satanás está completamente sujeto a la voluntad de Dios, pero en esta conversación vemos cómo busca la manera incluso de tentar a Dios. Porque ¿qué le dice? Extiende ahora tu mano sobre él. A ver, hazle daño tú. No me voy a meter mucho con respecto a lo que es Satanás. Digo, lo que es la historia de Job. Les invito a que lean el libro. Se van a llevar muchas y agradables sorpresas con el libro de Job. Y van a poder entender un poco mejor lo que es el sufrimiento y por qué sufrimos, aunque nos parezca algo malo. ¿De acuerdo? Vamos a dejar esto. Dice Satanás, dice en el versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás está intentando hacer que Dios haga algo malo. Y no es fue la primera vez, y más adelante lo volvió a intentar con Jesús. Satanás no es un personaje que se dé por vencido, hermanos. Está vencido, sí, pero eso no hace que se dé por vencido. Eso me atrevo a hablar que incluso habla de una voluntad de acero. Tiene una fuerza de voluntad tremenda y eso lo hace de cuidado. Por eso debemos conocerlo. Ahora, ¿qué podemos ver acerca de Satanás? La cosa es que está sujeto a voluntad de Dios. No hay manera de que él pueda actuar en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vemos en el versículo 12 que dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Qué le dijo Satanás a Dios? Extiende tu mano sobre Jehová. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo le respondió Dios? Con una orden. Hazlo tú, nada más no lo toques. Si continúan leyendo, eso es lo que hace. Le quita todo, pero a él no lo toca. Es un ser limitado, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de la historia de Israel, también vemos que Satanás ha estado muy activo siempre para afectar la historia de Israel. ¿Sabían ustedes que él ha causado algunos de los eventos históricos que conocemos? Y tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta. Primera de Crónicas, capítulo 21. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Lili, ¿tus lentes?
Primera de Crónicas 21, 1. Ili. 21, 1. 21, 1. Perdón si lo llegué a decir al revés. Es Primera de Crónicas 21, 1. ¿Ya lo tienen todos? Fíjense, chequen. ¿Pero quién? Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Eso era algo que Dios le había prohibido. Ajá. No tenía por qué contar al pueblo. Y para afectar a todo el pueblo, Satanás le mete la idea en la cabeza a David para que haga el censo. Y lo hace. Y tiene sus consecuencias. Ay, ¿qué tiene de malo contar a la gente? Digo, ¿cuál es el problema? El problema es que Dios había dicho no. Vamos a analizarlo por el lado humano, hermanos. ¿Qué tiene de malo contarnos aquí ahorita, por ejemplo? ¿Tiene algo de malo? No. ¿Tiene algo de malo que los gobernantes sepan cuántos habitantes tiene su país? No. Solamente había un detallito. En el caso del pueblo de Israel, la respuesta con respecto a un censo era no. Era en contra de la voluntad de Dios. No me puedo imaginar qué pensamientos, cuántas cosas le metió Satanás en la cabeza a David. Hermano, Satanás te puede susurrar al oído, te puede hablar y te va a mentir. La mentira más común es: eso no te lo perdona Dios. Dice Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué significa toda maldad? Toda. Entonces, ¿cuántos pecados te perdona Dios? Es mentira cuando traes aquí en la cabeza, es que eso no me lo va a perdonar Dios. Tal vez si no te arrepientes, bueno, eso es harina de otro costal. Pero Dios perdona todos los pecados. Satanás lo único que hace es mentir. ¿De acuerdo? Y afectó la historia de Israel, porque Joab le responde con respecto a esto, ahí en el versículo 3, dice: y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Señor, rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? El censo se llevó a cabo aunque le dijeron a David, es pecado. Y afectó al pueblo. Versículo 7. ¿Lo pueden leer al unísono fuerte todos, por favor? Asimismo, gracias. Las afectaciones se dieron. Satanás es especialista en hacer cosas malas que parezcan buenas. Vamos a seguir viendo cómo afecta la historia de Israel en el Salmo número 106. Salmo 106, versículos 36 al 37. Dice: y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Para allá se fueron. O sea, aparte de una cosa muy importante, la Biblia no lo dice exactamente, pero si vemos de manera cronológica, ordenado, cómo impacta las cosas que hace Satanás en el pueblo de Israel, es un estratega experto. Aparte tiene todo el tiempo del mundo. Él no tiene la limitación del tiempo como nosotros. Peca el pueblo, peca David más bien, empuja al pueblo a pecar. ¿Y hasta dónde llegaron? Al sacrificio de sus propios hijos. Vean, ese pecadito que a lo mejor de repente quieres hacer, pues no pasa nada. ¿Seguro? El espectro del impacto de una falta, el espectro de un pecado
tuyo, no sabes hasta dónde puede afectar. Una vez vi ahí una ilustración en Instagram que decía, predicador, si Satanás te ofrece un bocado de pan con miel, puede ser el fin de tu carrera. Entiéndase, ese pedazo de pan con miel, un pecado agradable a la boca. Hermanos, no tenemos que estar haciendo caso a las mentiras de Satanás. Si lo que haces está mal, está mal. No hay de que, no, Dios me va a entender. No, Dios no te va a entender, porque con Dios no se negocia. Es un Dios soberano. ¿Con un rey se podía negociar? Su voluntad y se acabó. Ahora, vamos a seguir viendo el impacto. Vamos ahora a Zacarías, capítulo 3, versículo 1. Zacarías, capítulo 3, versículo 1. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. El profeta Zacarías tiene 10 visiones. Y esta se enfoca en lo que es el sumo sacerdote Josué. Ahora, ¿cuál es la tarea de Satanás aquí? Acusarlo, acusar, señalar. Siempre va a estar delante de nosotros acusándonos. Hiciste esto mal, hiciste esto mal. Que no se te olvide que hace no sé cuántos años hiciste esto. Fornicaste, adulteraste, robaste, mentiste. Que no se te olvide, que lo tengas bien, bien clarito. Y ¿saben una cosa? A veces nosotros mismos somos instrumento. Ya pasó el pecado, el hermano ya se arrepintió, ya recibió reprimenda, ya fue restaurado. Y nosotros nos encargamos de recordárselos. ¿Podríamos de manera no intencional ser usados por Satanás para perjudicar a otro hermano? Claro que sí. Claro que sí, porque puede pararse junto a mi hermano Pedro y decirle: dile a Gerardo que es bien enojón y que no se le quita la cara de pocos amigos. Y mi hermano a lo mejor dice: sí, en amor se lo voy a decir, pero si ya lo sé, y a lo mejor ya me estoy esforzando por sonreír un poquito más. Aunque luego me dice: no sonrías, así me das más miedo. Pero el punto es, hermanos, estoy utilizando algo jocoso, pero ¿no será como que luego de repente tenemos ganas de recordarle a un hermano algo que incluso ya pasó, ya déjalo atrás? Puede ser, no digo que siempre, puede ser una influencia satánica sobre de nosotros. Y las consecuencias en el pueblo ahí están, porque Satanás va a estar acusando y acusando y acusando. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver su existencia en el Nuevo Testamento, porque a lo mejor me estoy equivocando, ¿no? A lo mejor estoy leyendo mal la Biblia, quizás en el Nuevo Testamento ni lo mencionan. Segunda de Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11:14. Créanme, hermanos, me estoy yendo lo más rápido que se puede, tanta información que se puede encontrar sobre el enemigo. Dice así el capítulo 14: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos, ¿cuál es la apariencia más común que le atribuimos al diablo, a Satanás? Feo. Con sus cuernitos, su colita ahí que hasta la gira, ¿no? Su tridente con el cual tortura a las personas. Rojo. Es rojo, ¿verdad? Por ahí dijeron feo, pensé que me habían dicho a mí, pero no. Feo. ¿Cómo? Con llamas de fuego, ajá. Pero ¿sabían que es más fácil que sea hermoso? Que tenga una apariencia agradable. Digo, yo no lo he visto. Gracias a Dios no he tenido el disgusto. Pero se oculta de cosas muy hermosas.
Se oculta detrás de cosas muy agradables a la mente humana: libertad, capacidad de razonar, albedrío propio, o sea, libre albedrío. No tanto de maldad, hermano. Paz, incluso se esconde detrás de la paz. Comida para todos, riqueza para todos. Hermanos, si tú crees en el Señor Jesucristo, Dios te va a bendecir y te va a hacer millonario. Se enseña así, hermanos, y ese es Satanás. Y creo que saben de quiénes estoy hablando, ¿verdad? Digo, todos hemos visto la tele después de medianoche. Y ahí están los de pare de sufrir, que hasta son mexicanos y de todas maneras hablan así. No entiendo por qué. Pero viven en un engaño también. ¿En qué engaños vives tú, hermano? Analiza. No quiero señalar. Solamente es como una introspección. De verdad, estar leyendo de Satanás, estar leyendo de los demonios hace que a uno empiece como que, ay, ¿no será que yo también lo apoyo? ¿No será que yo también le ayudo con el trabajo? Que los jóvenes jueguen, que se diviertan, que nada más cotorreen. No, perdón, lo que necesitan, ¿qué es? Bibliazos y bien arrimados. Doctrina. Nosotros los adultos también, los jóvenes igual. Porque de mentiras estamos, no sé hasta dónde, no puedo levantar más porque me duele mi bracito. Pero estamos hasta el gorro de mentiras, hermanos. Y es de lo que nos debemos de cuidar. O sea, por Dios, que no reconozcas ni tus propios pecados, que no reconozcas ni tus propias faltas. Es increíble, pero Satanás se va a encargar incluso, oye, cometí un pecado enorme, de esos como dijo Pablo, el cual ni siquiera se nombra aún entre los gentiles. Bueno, con que me arrepienta y me quede calladito y no pasa nada ya con eso. No, eso también es una mentira satánica. Porque Dios nos deja vivir nuestras consecuencias. Y si no pagas lo que hiciste, si no retribuyes, así como ese recaudador de impuestos que dijo, y lo que haya defraudado, lo voy a multiplicar. Esa es una actitud de arrepentimiento. Muchas veces hemos cometido pecados y no queremos pagar las consecuencias. ¿Me arreglo con Dios? No, pues es que primera de Juan 1:9 dice que es nada más con Dios, ¿no? Y hay mentiras. Recuerden, el diablo usa la Biblia para engañarnos. ¿Dios se sabe la Biblia? Él es el primer lugar en conocimiento bíblico. El segundo lugar es Satanás. El segundo lugar en conocimiento bíblico en el universo es Satanás. Tan es así que intentó engañar al Señor Jesucristo usando las Escrituras, citándolas textualmente. Es un enemigo formidable. Apocalipsis 12:9. Vamos hasta el último libro de la Biblia y vamos a ver si ahí hablará de Satanás. ¿Será que en Apocalipsis hablará de Satanás y de sus ángeles? Es que si no, sin él no hubiera libro de Apocalipsis. ¿De acuerdo? Apocalipsis 12:9. Dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Coincide con lo que leímos en Génesis, ¿verdad? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por supuesto que existe. Por supuesto que afecta la historia también en el Nuevo Testamento. Eso significa que hoy día, hermanos, sigue activo viendo cómo afectarnos. Y ha hecho cosas que han afectado la historia y las va a seguir haciendo. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Cuando veas engaños por todos lados, que te llevan a cosas buenas. Es increíble, porque vamos más adelante, capítulo 20, versículo 2. Dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí está otra vez, ¿no? Y fíjense, me encanta porque dice
la serpiente antigua. Por si se te olvida que desde el primer libro apareció, en el último te lo recuerdan, la serpiente antigua. Y su mentira no fue desagradable, ¿o sí? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sí, pero no les dijo que conocer el bien y el mal conlleva cometer pecado. Su mentira fue terrible, pero prometía algo buenísimo. Aguas cuando estemos frente a mentiras que nos ofrecen algo bueno. La mentira nunca va a dejar nada bueno. Escudarte detrás de una mentira, detrás de una cara de niño bueno que no rompe un plato, es mentira y nunca va a dejar nada bueno. Pero vemos aquí en estos dos que va a ser arrojado. Entonces, hermanos, es un adversario de respeto, pero no es un adversario al que debamos tener miedo, porque ya fue derrotado. Entonces, ¿qué tan importante? Fíjense, esta nota me encantó, de esos datos que dices, no sé para qué sirven, pero son muy interesantes. ¿Qué tan importante es saber acerca de Satanás para el cristiano? ¿Qué tan importante, hermanos? Mucho, poquito, un chorro, un chorrito, un poquito, no sé. Pero fíjense en la magnitud, ¿de acuerdo? En el Antiguo Testamento nosotros aprendemos muchas cosas del Nuevo Testamento, pero lo que más nos importa, del Antiguo, perdón, pero del Nuevo Testamento lo que más nos importa es que ahí está la historia de nuestra salvación, ahí está el acto sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, la historia de la iglesia primitiva y muchas, muchas cosas de doctrina que nos deja Dios en el Nuevo Testamento. Pues en el Nuevo Testamento, 19 de los 27 libros mencionan específicamente a Satanás. De ahí, de los 27 libros, 23 mencionan a los demonios. 29 referencias en los evangelios nada más. En 4 libros hay 29 referencias directas a Satanás y sus demonios. 25 de esas referencias las hizo Cristo. En resumen, contando todas estas referencias, todos los libros, todos los autores del Nuevo Testamento mencionan a Satanás. ¿Es importante tenerlo en cuenta? Sí, sí, definitivamente. Y este dato se me hizo muy interesante porque de repente puedes decir, no, pues, no, imaginaciones tuyas. Les invito a que se lean todo el Nuevo Testamento. Y van a ver que sí, el que más habló de Satanás fue el Señor Jesucristo. Y que todos los libros de la Biblia hablan de Satanás en algún punto. Porque debemos conocerlo. Debemos conocer a nuestro adversario para poder hacer una buena estrategia. Cuando yo estudiaba Aikido aprendí algo porque cuando había combate, sobre todo contra mi maestro que me mantenía, de la media hora de clase me mantenía 29 minutos en el suelo. Me encantaba porque cuando empezaba el combate nadie se movía. Yo así como que, sangre, órale. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Estudiando. A ver por dónde te vas a mover. Cuando tenemos un adversario, hermanos, como el que tenemos, que es Satanás, tenemos que estudiarlo, tenemos que conocerlo. No porque nos pueda vencer, él ya está vencido, pero está tan enloquecido que va a hacer lo posible por hacerte la vida de cuadritos. Va a hacer lo que pueda por alejarte de la palabra. Ojo, no todos tus pecados son consecuencia de las actividades de Satanás, ¿eh? También hay que reconocerlo. Hay 3 enemigos espirituales. ¿Quién se lo sabe? El mundo, el diablo y yo. Y el orden correcto es yo, el mundo y Satanás. Luego le echan la culpa a Satanás de todo, hasta que hay el espíritu maligno de la gripa y el espíritu de no sé qué. No. Luego utilizo una frase un poco curiosa, ¿no? Pobrecito diablo, lo están acusando de todo y ni culpa tiene. Porque muchas veces nuestros pecados son nuestra responsabilidad, pero recuerda, puede ser influenciado, te puede hablar como le dijo a David, tú cuéntalos. Todavía le protestaron, no peques contra el pueblo, tú cuéntalos. Y ahí va. Por eso debemos de conocer la Biblia, hermanos. ¿Cómo puedo yo
a un hermano que se considera débil en la fe, ¿cómo puedo recomendarle que crezca? Leyendo la Biblia. Si no lees la Biblia no creces, es como el agüita para la plantita. Pones una plantita y si no le echas agua, se muere. Ahora, vamos a ver que Satanás afectó, o y más bien intentó afectar el ministerio de Cristo. Por todos los medios, o sea, él sabía que el Señor era humano. Y saben una cosa, me encanta porque no me acuerdo quién fue el que lo escribió, pero decía, Satanás se centró únicamente en que Jesús era un hombre, pero se le olvidó un detalle. Estaba parado frente a Dios, estaba confrontando a su creador. Vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No fue un encuentro casual, no fue algo que pasó de repente, no se cruzaron en el camino y dijeron vamos a platicar, no, estaba planeado. Ese encuentro estaba planeado. Ahora vamos al capítulo 16 de Mateo, versículo 23. Fíjense cómo puede afectar usando a un hermano si es posible. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué tan mala? ¿Qué le había dicho Pedro? ¿Camina sobre el agua otra vez? ¿Conviértenos esta agua en vino para que nos divirtamos? ¿Qué le dijo Pedro a Jesús para que Jesús le dijera Satanás? Versículo 22, hermanos. ¿Quién me lo lee bien fuerte? Luego volviéndose dijo a Pedro, 22. Sí. Entonces Pedro tomando la parte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Les habla a sus discípulos de su muerte, sus sufrimientos, de todo lo que va a pasar. Y Pedro, con toda la buena onda del mundo, se le acerca y le dice, no te pase esto, pobrecito de ti. Seamos honestos, ¿se oye mal? No. Lo quería, no quería que sufriera, pero eso bastó para que el Señor Jesucristo lo reprendiera y le dijera, Satanás, apártate de mí. La clave, hermanos, para distinguir esas buenísimas intenciones para con tu hermano es, ¿te estás fijando en las cosas del cielo? ¿Te estás fijando en la perspectiva de Dios cuando le dices algo a un hermano? ¿O en las del piso? En tu vida cotidiana, ¿te fijas en las cosas de Dios en todo lo que haces? O, cuidado, no te engañes, No, es que si me va bien es porque estoy bien con Dios. Aguas, eso también puede ser una mentira. La prosperidad económica a veces no es una bendición, es una trampa. Cuidado, hermanos, es bien fácil. ¿Cómo se ve lo que le dice Pedro a Jesús? Amoroso, te quiero, carnal, o sea, que no te pase esto, ¿cómo va a ser? ¿Qué tan fácil es que nos engañen? Es astuto, sabe lo que hace, sabe cómo piensa. No nos dejemos engañar, hermanos. Tenemos que tenerlo a vista fija siempre en las cosas de Dios para que no metamos la pata como la metió el pobre de Pedro. Pobrecito Pedro, de verdad que es un ejemplo de errores, pero es un personaje que a mí en la Biblia yo lo aprecio mucho. Por eso me he dedicado a estudiarlo y se acuerdan que hice una defensa de él, ¿no? Pobrecito, qué tan fácil es señalarlo, pero cuando Dios lo hacía reaccionar, wow, era impresionante. Pero no me voy a meter con eso porque si no me pico con Pedro. Ahora, ¿tendrá Satanás alguna relación con los demonios? ¿Actuarán de manera independiente?
Tal vez Satanás por un lado, los demonios por el otro. ¿Dónde dice? No, pero sí, ahí está, entre Génesis y Apocalipsis. Lucas 11:15. Lucas capítulo 11, versículo 15. Dice: pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿Qué es un príncipe? Pues el casi gobernante. ¿Por qué no le pone rey? Porque ese lugar lo tiene Dios. Él es el soberano. Satanás es el príncipe de los demonios. Hermanos, y de verdad, tengamos incluso cuidado con lo que decimos, porque a partir de que dicen esto los fariseos, Jesús deja de enseñar de forma clara y empieza a enseñar en parábolas. ¿Para qué? Para que no entiendan. Tiene consecuencias lo que hagamos. Y no me voy a meter con Beelzebú y que en hebreo está fascinante, pero mejor me sigo. Eso es para otra ocasión. Podemos incluso estudiar toda la materia de satanología. Es muy interesante, pero hermanos, esto nos muestra que Satanás existe. Ahí está. ¿Pudo haber afectado a algunos personajes en la actualidad? Claro que sí. Benito Mussolini, un dictador, traía a su pueblo sufriendo, pero logró que los trenes llegaran a tiempo. Y todo iba a ser paz, todo se iba a arreglar, todos iban a tener dinero, todos iban a comer carne en lugar de pollito. Cuidado cuando nos endulcen la oreja con mentiras. Y no estoy politizando, simplemente las cosas así son. Ahora, ¿será una cosa o será una persona Satanás? ¿Y dónde dice? ¿Quién sabe? Pero dice, ¿no? Vamos a ver que tiene personalidad, hermanos, y como tal, tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad, como les digo, tiene una voluntad de acero. Sabe que está derrotado, sabe que tiene el tiempo contado y sin embargo sigue su trabajo. ¿Cuántas veces nosotros nos damos por vencidos? ¿Satanás? No. Tiene un objetivo y es afectar a la creación de Dios, sobre todo al que tiene la imagen y semejanza, y no va a descansar hasta que lo prendan. Te puede engañar con deportes, te puede engañar con internet, te puede engañar con programas, te puede engañar con muchas cosas. Está bien. ¿Qué tanto es tantito? ¿Parece malo? No, no parece malo. Pero ¿qué es lo que pasa? Poquito a poquito. Yo me acuerdo, hermanos, que hay una historia, sí lo saben, bueno, no es una historia, es un hecho científico del agua caliente y las ranas. ¿Lo conocen? Si ustedes agarran una rana y la echan a una olla de agua hirviendo, ¡pum!, va a pegar el brinco. Pero si agarran esa misma rana, la meten en agüita templada, agua que le guste, y ponen a calentar el agua, la rana se va a quedar ahí hasta morir hervida. ¿Por qué? Porque se adapta. Nosotros nos adaptamos al pecado, lo acomodamos, hacemos como que agarramos la Biblia y le queremos meter los pecados entre las páginas. Así, sí, cómo no, sí entra. Total, Dios me entiende. Bueno, pues vamos a aprender un poquito de la personalidad de Satanás. Vamos a ver de su intelecto. Vamos a ver qué tan inteligente es. Lucas 4, vamos a regresarnos unas páginas, ya estábamos ahí de hecho. Lucas 4, versículos del 1 al 13, la tentación del Señor Jesús. Hermanos, ¿se necesitará ser inteligente para platicar con el Señor? Ahora imagínense para intentar engañarlo. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan.
tienes hambre. Pues come, ¿no es lo más natural? Ah, pero iba por ahí el uso de su poder para beneficio personal. Eso no fue esa es la parte que no le dijo. Y luego Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Luego, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Hermanos, ¿Satanás tendrá poderes algo así como que sobrenaturales? ¿Cómo le hizo para llevarlo al monte? ¿Cómo le hizo para mostrarle en un momento todos los reinos? No dice que Jesús lo haya hecho. Él lo hizo. Ajá. Tiene poderes y son muy grandes. Y él le dijo al diablo, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Mentira. Sí, es cierto, él tiene potestad sobre la tierra, sí, pero no se la puede entregar a nadie. Porque ¿quién la da? ¿Quién se la dio a él? Dios. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. A ver. O sea, tú compras la canasta de huevos y llega tu hijo y te dice, te regalo estos huevos. ¿Tiene lógica? Pero hay que pensarlo, hay que analizarlo. A mí me dicen por ahí, te disparo un helado con tu dinero. Es fascinante, porque podemos ver esa mentira de Satanás. O sea, de todas maneras, ¿quién es el creador de todo? ¿Realmente Satanás le podía entregar algo a Jesús? ¿Por qué? Porque ya es de él. Pero le intentó mentir. Y observen la gramática que usa. En el griego, de verdad, ya me voy a despegar de esto, pero en el griego es increíble la forma en que se lo dice. Te das cuenta de que cualquiera cae, menos el Señor. ¿Y cómo le contesta el Señor? Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No discute con Él, le dice la palabra. Y le llevó a Jerusalén otra vez. ¿Y cómo? Le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y le cita la Biblia, 2 pasajes completamente sacados de contexto. Casi le dice, te reto, a ver si es cierto que eres Dios, como dicen, ¿no? A ver si es cierto. Aviéntate y que te cachen los ángeles. ¿El Señor Jesucristo podía hacerlo? Claro. ¿Debía? No, porque todo lo que el Señor Jesucristo hacía era para la honra y gloria de Dios. Nunca hizo nada para beneficio propio. Entonces, hermanos, es increíble cómo es de inteligente Satanás para entablar esta conversación. Gracias, que Dios te bendiga. ¿Cómo es de inteligente? No es un tonto. No es el que está haciendo que la gente se caiga. No. Es increíblemente inteligente. ¿Qué inteligencia se necesitará para debatir con Dios? Piénsenlo por un momento. Y te puede estar engañando. Pídele a Dios que te muestre esas cosas. Ay, pues ¿para qué se hicieron las leyes? Pues para doblarlas, ¿no? No hay problema en eso. Hay un alto al fin que no me ven. Parece que el chicharrón en los centros comerciales es de muestras, ¿no? ¿Cómo va todo el mundo? Y le truenan un pedazo. Ya hasta las vitrinas ya no tienen puerta. Ya mejor lo pides.
Ujú. No, no es muestra, eso se llama robar. Las uvas. Eso no es una muestra gratis, eso es robar. ¿Pero de qué lo disfraza Satanás? Pues todos lo hacen. Diría mi mamá, ¿qué? Si tus amigos se avientan por una ventana, ¿tú también? Sí. Ahí está, hermanos, recuerden, puras mentiras, puras mentiras. Otra cosa que tiene Satanás es que tiene deseos, tiene emociones, deseos, celos, odio, ira, tiene esos sentimientos. Isaías 14, vamos al libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 17. ¿Ya lo tienen? Uh-huh. Isaías 14, versículos 12 al 17. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas, a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinará hacia ti, todos los que te vean te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar a la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Ojo, no nos confundamos. Esto no quiere decir que sea débil, ridículo o algo por el estilo, pero en comparación con Dios, cuando Él sea juzgado, va a ser como, Él nos tenía como nos tenía. Pero fíjense en esto, ¿qué sentimientos les dan las siguientes palabras, hermanos? ¿Qué sentimientos? Subiré, levantaré mi trono, me sentaré, subiré, seré. Yo. Aquí podemos ver su egoísmo, podemos ver los celos que sentía de Dios, podemos ver que tenía un deseo de ser igual a Dios. Esos son sentimientos, hermanos, y eso lo hace que tenga una personalidad. Vamos a ver otra parte de su personalidad en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Apocalipsis 12:12. ¿Quién me lo lee, por favor, fuerte? Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha defendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene oportunidad. Ok, ¿ya dejó de sonar el teléfono? Ok. ¿Qué dice que tiene? ¿Con qué? Con gran ira. Viene a nosotros con gran ira. No va a venir a hacer un negocio, ni te va a comprar tu alma, ni te va a invitar a una fiesta, no. Te ve y ¿qué es lo que siente? Odio, ira. Aguas, hermanos, por eso nos miente, porque sabe que no la creemos. Aguas. Tengamos siempre en mente las cosas de Dios. ¿Podría ser que nuestras manifestaciones amorosas hacia alguien más sean usadas para mal? El amor a los hijos, por ejemplo. Ay, es que es mi hijo, haga lo que haga, lo amo. No puedo decir que está mal. El casado. Ay, es que amo más a esta mujer. Me equivoqué al casarme. ¿Para qué te casas? Aguas, hermanos. Y son mentiras. ¿Qué tal salen esos temas en las... Ya no son novelas, ya son series? ¿Qué tal? Hasta en los promos, ¿no? Es que ella es el amor de mi vida, es que él es el amor de mi vida. Y los dos casados. Cuidado, hermanos, estamos siendo bombardeados, mentiras por todos lados, porque cuando te ve, y más a los hijos de Dios, el diablo siente ira. Y si tiene una voluntad como la que tiene, y tiene una inteligencia como la que tiene,
¿de qué tamaño será su ira? Eso es lo que yo creo que lo tiene ciego. La ira que siente en contra de la humanidad. Vamos a ver la parte de su voluntad. ¿Por qué voluntad? Porque es capaz de mandar, es capaz de dirigir, decide cosas. Vamos ahí al libro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Versículos 3 y 9. Dice el versículo 3: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué estaba haciendo? Dándole un mandato a Jesús. Le estaba mandando que hiciera eso. Y luego en el versículo 9: y le llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Le hizo lo tentó para que tomara una decisión, manipuló la situación, agarró el argumento y lo dispuso para cumplir sus propósitos. Tiene voluntad, sabe lo que hace. Pero bueno, ya vimos entonces que afecta, existe, afecta la historia, afecta muchas cosas. Básicamente afecta todo el mundo, si es que puede, y tiene una personalidad. Es una persona porque tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. Ahora, es una persona, no una cosa. ¿Por qué? Porque se usan pronombres personales para referirse a él. Cuando Dios dice: Lucero, caíste, dice tú, no dice aquel o eso que cayó. Utiliza pronombres personales, por lo tanto es una persona, tiene responsabilidad moral. No importa lo que haga, hermanos, su responsabilidad va a estar ahí y él va a pagar todo lo que ha hecho. Dice en en Juan, capítulo 16, versículo 11: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿A quién se juzga? ¿A una cosa? ¿Qué necesita algo para ser juzgado delante de un tribunal? Ser una persona de entrada. Y por supuesto haber cometido la falta, ¿no? Para que se le pueda señalar como responsable de ciertos actos. Satanás no va a ser juzgado, ya ha sido juzgado. Tiene responsabilidad moral. Ahora, tiene un origen. No es un ser que haya aparecido por sí mismo, fue creado. Ezequiel 28:15. Ezequiel 28:15. ¿Quién me lo lee, por favor, fuerte? Ezequiel, no, espérenme, ya me perdí. 28:15. Ezequiel 28:15. Fíjense, Satanás no ha existido desde siempre como Dios, que existe desde la eternidad hasta la eternidad. Satanás fue creado, por lo tanto ya no lo ves tan grande. Es un ser creado. Ahora, es un ser espiritual. ¿Quién me lee, por favor, Mateo 25:41? Mateo 25:41. ¿Sí? Para poder ir al fuego eterno, ¿cómo tienes que estar? ¿Tienes que tener un cuerpo sólido o un cuerpo espiritual? Un cuerpo espiritual. Satanás y sus demonios son seres espirituales, no son seres físicos como nosotros. Es un ángel. De hecho, según las teorías, porque no hay una ciencia exacta sobre de esto, él es un querubín. Por lo tanto, es uno de los ángeles de más alto rango que existen, si no es que es el más. Ezequiel 28:14.
Ezequiel 28:14. ¿Ya lo tienen? Dice así: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Tú, querubín grande. Tiene un título de un ángel, es un ángel, no nos confundamos, no tiene un origen que no sea del cielo, es un ángel caído, primero en rango de todo lo creado. Vamos, excepto nosotros, vamos a Judas 9, Judas versículo 9. ¿Quién me lo lee, por favor? Judas 9. Solo es un capítulo, por eso nada más se dice el versículo, ¿sí? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, estando sobre el cuerpo de José, no se atrevió a usar el juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Qué tan importante tienes que ser para que aún uno de los principales, como de lo poco que sabemos de las huestes angelicales, diga, yo no, que sea el Señor el que te reprenda? Eso habla de que es un ser superior y que probablemente es tan importante que el único que lo puede poner en su lugar es Dios. Bueno, más bien, así es. Solo Dios puede reprender al diablo, hermanos. No los niños, como una vez fueron unos niños hace años a un club bíblico y dicen, es que nos enseñaron que hay que reprender al demonio. ¿A poco? Sí, y que hay que decir, te reprendo para que ya no tengas fiebre. ¿Y qué dice? El mismo Miguel, el mismo arcángel Miguel, no le dice nada, sino que le dice, el Señor te reprenda. ¿Quién es el único que bíblicamente puede reprender al diablo? Dios. Nosotros no. No, es que cualquier hijo de Dios tiene el poder de Cristo en sí mismo y por eso puede reprender demonios. Otra mentira. El único que puede reprender a Dios, el único que puede reprender a Satanás es Dios. Nosotros, dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice enfréntatele valerosamente y repréndelo, ¿o sí? Dice sométete a Dios. Solamente así el diablo te va a dejar en paz. Es la única manera de hacerle frente. Entonces, hermanos, vemos aquí que su origen, su naturaleza es ser un ser creado, es un ser espiritual, es un ángel y es el primero en el rango de la creación. Tampoco estamos hablando de cualquiera. Vencido en la cruz. ¿Fue vencido en la cruz? ¿Sí o no? ¿Dónde dice? El diablo, sí, el diablo. ¿Fue vencido en la cruz? Sí. Cuando Jesús estaba muerto, ahí fue donde lo venció. ¿Al resucitar? ¿Dónde dice? ¿Dónde fue vencido Satanás? Juan 12:31. ¿Verdad que es bien fácil agarrar y decir, sí, ¿dónde? No sé. Juan 12:31. Dice así, ¿ya lo tienen? Primero que nada vamos a ver que está derrotado. Dice, sí, Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Estaba diciendo cómo iba a morir. Y está en ese momento diciendo que el príncipe de este mundo será echado fuera. Fue en la cruz. Ahí fue. Porque ahí fue donde pagó los pecados. Ahí fue donde se le escapó, entre comillas, de las manos el control sobre la humanidad. Ese poder absoluto, entre comillas, que tenía sobre la humanidad, cuando Cristo pagó por tus pecados y por mis pecados en la cruz.
Ahí fue. Vamos a ver qué dice Hebreos 2:14. No se me aburran, hermanos. De veras, lo estoy dando lo más resumido que pude. Hebreos 2:14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. ¿Quién se lo quitó? ¿En qué momento? Cuando murió. ¿Y dónde murió? En la cruz. ¿Dónde fue derrotado Satanás? En la cruz. Y ahora ya saben dónde dice. ¿De acuerdo? Existencia y derrota de los demonios. Bueno, hermanos, podría seguirme con los demonios, pero básicamente es lo mismo, solamente que se hacen menciones de ellos. Eran buenos hasta que pecaron. Vamos a Judas. Ya todos sabemos por dónde está Judas, y en el versículo 6 dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Cómo eran eran ángeles? ¿Cómo serán los ángeles del cielo? Hermosos. Ellos también así eran, hasta que siguieron a Satanás en su locura. En Apocalipsis vemos que dice que el dragón cayó, fue echado a la tierra y que se llevó consigo con su cola a la tercera parte de las estrellas del cielo. Son los ángeles. ¿Cuántos son? ¡Uf! ¿Podemos contar las estrellas del cielo? No, una tercera parte de las estrellas del cielo es casi un número infinito, o sea, no podemos saber. Una tercera parte se fue con él. Son creados también, es obvio. Ahora, siguieron a Satanás en su rebelión, era lo que les decía, ya me brinqué. ¿Están derrotados? Sí, igualmente. ¿Dónde dice? Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4 dice así. Ay, estoy en primera, perdón, ya decía yo que no era. Segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de la oscuridad para ser reservados al juicio. Están derrotados, ya están juzgados y no van a recibir perdón por rebelarse. ¿De acuerdo? Siguieron a Satanás en su rebelión. Apocalipsis 12, 3 y 4. Salud. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 al 4. Dice así, era lo que les decía. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola y arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. No me voy a meter en interpretaciones porque aquí nos quedamos toda la tarde y ya me pasé. Pero el punto es, siguieron a Satanás en su rebelión, y por eso hoy ya no son ángeles, ya son demonios. Hermanos, su fin de ellos, de Satanás y los ángeles, será en el lago de fuego. Mateo 25:41, aunque ya lo leímos. Mateo 25:41. ¿Quién me lo lee fuerte, que se escucha hasta el micrófono? Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno, el lago de fuego, ¿para quién está diseñado principalmente? Para Satanás y sus ángeles, hermanos. No la van a librar. Algunos han abogado por demonios y dicen: oye, ¿y si un demonio se arrepiente? De entrada no se va a arrepentir. ¿Pero qué dicen? No hay perdón. Te le revelaste a Dios como ángel, estás amolado. Y Dios no va a cambiar de opinión. No nos engañemos, hermanos, creyendo que podemos controlar las tentaciones, tener al margen al diablo,
reprenderlo y esas mentiras que él mismo ha fabricado. Si son mentiras, ¿de quién viene? De él, porque él es el padre de la mentira. Si hay una mala interpretación bíblica y se enseña como cierta, entonces es una enseñanza satánica, porque es mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Entonces es una enseñanza satánica si está mal. Si se enseña mal la Biblia, son enseñanzas satánicas, aunque sea con toda la buena intención del mundo. Yo he aprendido que de buenas intenciones se muere la gente. Y sí. Hermanos, están derrotados. Vamos a terminar con Apocalipsis 12:11. ¿Qué dice? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí estamos hablando de otro tipo de creyentes, los del tiempo de la tribulación, pero son creyentes, hermanos. Le han vencido, hermanos. Satanás está vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero, de la sangre del Señor Jesucristo. Y su palabra es la que lo dice, no yo. Hoy esta enseñanza es como deben de ser todas, fija en el testimonio bíblico, hermanos. Satanás está derrotado. No le temas, pero tampoco le des espacio en tu vida. No le des chance de que se acomode en tu andar diario. No le des comodidad a las mentiras. Si sabes que es mentira y por lo tanto, ¿quién es el padre de ese argumento? El diablo. No hay mentiras grandes ni pequeñas, solamente existen las mentiras. Pero hermanos, está derrotado. No le temas, está derrotado, no tiene poder sobre de ti. Eso es lo maravilloso. Eres hijo de Dios, está derrotado. No eres hijo de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y entonces, de todas maneras, sigue derrotado. La Biblia dice que eres como la niña de sus ojos. Ay de aquel que intente tocarte. Dios controla al diablo. No le temas, solamente no le des espacio a un enemigo derrotado. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque a través de ella es que podemos conocer a tu adversario, podemos conocer a nuestro enemigo, Satanás. Gracias, Padre, porque en esta iglesia creemos en la existencia y personalidad de Satanás, el enemigo de Cristo y acusador de los creyentes, aunque fue vencido en la cruz por Cristo. Gracias, Padre, porque también creemos y conocemos la existencia de los ángeles caídos o demonios, que son los ministros de Satanás. Gracias, Padre, porque estamos seguros que por tu poder el fin de todos ellos será el lago de fuego. Gracias, Padre, porque contamos con tu protección. Gracias porque contamos con la Biblia para conocerlo y para poder usar la armadura que nos da esa protección, ese escudo que es la fe que nos protege de las acechanzas del diablo, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos para que nos permitas conocer las mentiras que nos está diciendo, resistirlo, sometiéndonos a ti y que huya de nosotros. Padre, tuya es la gloria, tuyo es el honor, tuyo es toda potestad. Gracias, Padre, porque sabemos que eres el Todopoderoso. Gracias, Padre, por este conocimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.